Muy buenas, la clase de hoy es muy sencilla porque vamos a ver el final del sistema de la Restauración, el final del reinado de Alfonso XIII, que corresponden a 7 años de dictadura, de la dictadura de Primo de Rivera. Entonces, como ya hemos visto todos los factores de la crisis de la Restauración, que le hemos dedicado 2 clases, que era lo más complicado, esto vais a ver pues que no tiene ninguna complicación, ¿vale? Es simplemente que Primo de Rivera da un golpe de Estado. Son 7 años de dictadura, vamos a ver un poquito de sus características políticas y económicas y nada más. Así que, sencillísimo. Para aterrizar, de nuevo, este esquema ya lo tenéis que saber de memoria, ¿no? La restauración es esa etapa tan larga de la historia de España que comenzó con el reinado de Alfonso XII y va a terminar con la proclamación de la Segunda República en 1931. Estamos en el siglo XX, en el reinado de Alfonso XIII, que va de 1902 a 1931. Y el reinado de Alfonso XIII, recordáis que tiene dentro dos grandes etapas. Una etapa en la que todavía siguen los partidos políticos, pero ya en crisis, de 1902 a 1923, y otra etapa en la que debido a todos esos factores que hemos visto en las últimas clases y que hoy ya no voy a repetir otra vez, Miguel Primo de Rivera, un militar, da un golpe de Estado en 1923 e impone una dictadura. Bueno, pues hoy nos vamos a dedicar a ver esos 7 años de la dictadura de Primo de Rivera. La dictadura de Primo de Rivera, por tanto, es la última etapa del periodo de la Restauración, porque después de 1930, que Primo de Rivera dimite, va a haber una época un poquito de transición, pero enseguida se va a proclamar la Segunda República y acaba la Restauración. La causa inmediata de que Primo de Rivera diera el golpe de Estado era esa investigación del desastre de Anual, el expediente Picasso en el que parecía que militares de alto rango e incluso el rey podían estar complicados. Y Primo de Rivera da el golpe de Estado y se paraliza la investigación. No obstante, recordad que esa no es la única causa del golpe de Estado. Primo de Rivera también va a justificar su acción por toda la crisis social que había, por las huelgas, por el pistolerismo y por todo lo demás. Así que en 1923, Primo de Rivera, el capitán general de Cataluña, da un golpe de Estado y se inicia la dictadura. Y va a ser clave para que triunfe la dictadura de ese militar, pues la aprobación del rey. Alfonso XIII, que lo tenéis ahí en la foto, el de la izquierda es Alfonso XIII, el rey, y el de la derecha es Primo de Rivera. Bueno, pues el rey Alfonso XIII va a aprobar la dictadura. Y esto le va a costar muy caro al final, porque cuando Primo de Rivera se vaya, Alfonso XIII va a querer hacer como que no ha pasado nada y volver al sistema anterior. Sin embargo, el rey va a quedar muy desprestigiado por haber apoyado al dictador y al final no va a poder seguir. Ya lo veremos. Pero que sepáis que desde el principio el apoyo del rey Alfonso XIII va a ser fundamental para el triunfo de la dictadura. Entonces, ya visto este inicio, pues vamos a ver ahora sus características, que son súper fáciles. Se trató de una dictadura militar. No había constitución, porque en una dictadura no hay derechos fundamentales de los ciudadanos. Se prohibieron los partidos políticos, solo había un partido político oficial, que se llamaba la Unión Patriótica, que era el partido político de la dictadura. Y los sindicatos, que son esas uniones de los trabajadores para defender sus derechos, tampoco, ¿vale? En cuanto a la guerra de Marruecos, que estábamos teniendo tantas derrotas, pues la dictadura de Primo de Rivera sí cosechó un gran éxito, que fue el desembarco de Alhucemas en 1926. Después de tantas derrotas como había habido, recordad Anual, el Barranco del Lobo, pues durante la época de la dictadura sí hay una gran victoria española contra los marroquíes, que es el desembarco de Alhucemas en 1926. A Primo de Rivera también le vino muy bien para que su dictadura tuviera poca oposición y fuera aceptada en los primeros años, pues que la economía coincidió con eso que ya sabemos, con los felices años 20, con la prosperidad económica que vino después de la Primera Guerra Mundial. Entonces, pues Primo de Rivera lo que hizo fue aprovechar esa oleada de esplendor económico. Se dedicó, por ejemplo, a hacer obras públicas, impulsó la red de carreteras, la red de pantanos que había en España, también impulsó la industria y luego es importante también saber que impulsó grandes monopolios estatales, es decir, grandes empresas públicas para algunas cosas. Por ejemplo,
Pues la Telefónica, que es el actual Movistar, se fundó en época de Primo de Rivera y era para dar servicio telefónico a España. O CAMSA, que todavía sigue existiendo, era para dar el servicio de petróleo. Así que la economía iba bien. Bueno, pues como veis, estos primeros años son de relativa felicidad para Primo de Rivera, porque no mucha gente se opuso al principio a la dictadura, porque el sistema de la restauración estaba pues totalmente desprestigiado con esta corrupción que había y todo esto. Tuvo un gran éxito en la guerra de Marruecos con el desembarque de Lucemas, la economía iba bien, así que los primeros años, pues Primo de Rivera, bastante bien. Sin embargo, todo esto empieza a cambiar a finales de los años 20. La oposición de la dictadura la oposición a la dictadura empieza a ser cada vez mayor hasta que al final termina. Desde 1917 son cada vez más los intelectuales, los estudiantes, los obreros, los nacionalistas que se oponen cada vez más fuerte a la dictadura. Y además coincide con que en 1929 está el crack de Wall Street, ¿os acordáis? De la crisis económica, que hace que la economía también cambie de signo. Así que, en 1929, Alfonso XIII retiró su apoyo a Primo de Rivera. Poco después, Primo de Rivera dimite y es el fin de la dictadura. Así que, esto es, simplemente en los primeros años, la dictadura tuvo bastantes apoyos y tuvo esa prosperidad, y al final ya va creciendo la oposición, Primo de Rivera no es capaz de solucionar todos esos grandes problemas del país, Alfonso XIII le reiteró su apoyo y al final Primo de Rivera dimite, se va a París y muere pocos meses después. La idea de Alfonso XIII, después de que Primo de Rivera dimitiera, era hacer como si nada hubiera pasado y volver al sistema anterior, volver a ese turno de partidos y volver a ser un rey en el sistema de la restauración. ¿Cuál es el problema? Todo esto lo vamos a ver en la próxima clase. Porque Alfonso XIII había quedado muy desacreditado por apoyar al dictador. Ya nadie se creía que iba a volver a ser un rey constitucional e iba a respetar las reglas del juego. La oposición se movilizó un montón para que después de Primo de Rivera no siguiera lo de antes, sino que empezara un régimen nuevo, un régimen sin rey, una república democrática. Así, el 14 de abril de 1931 se proclamó la Segunda República y esto sí que ya fue el fin del sistema de la restauración. Este va a ser el tema de nuestra próxima clase. Pues nada más nuevo por hoy. Creo que, como os he dicho, es muy fácil ver lo de la dictadura y ahora simplemente terminamos viendo un resumen en inglés. Primo de Rivera's dictatorship. On 13 September 1923, Miguel Primo de Rivera, the Captain General of Catalonia, led a military coup. He immediately dissolved parliament and suspended the constitution. He was supported by many conservatives, including the king, the Catholic Church, and many business leaders. They felt that Spain needed a strong leader who could end corruption, restore order, and prevent a revolution. The old government was so unpopular that very few people protested. El 13 de septiembre de 1923, Miguel Primo de Rivera, el capitán general de Cataluña, lideró un golpe militar, un golpe de Estado. Inmediatamente disolvió el Parlamento y suspendió la Constitución. Fue apoyado por muchos conservadores, incluido el rey, la Iglesia Católica y muchos líderes de negocios o jefes de negocios. Ellos creían o ellos sentían que España necesitaba un líder fuerte que acabase con la corrupción, restaurara el orden y previniera una revolución. El viejo gobierno era tan impopular que muy poca gente protestó. Primo de Rivera established an authoritarian and nationalist government, which was inspired by Mussolini's fascist regime in Italy. He invested in industry and infrastructure projects to create jobs and modernize the economy. The economy improved, helped by the recovery in the rest of the world after World War I. After the Alhucemas landing in 1925, Spain and France finally managed to win the war in Morocco. For a while, the dictatorship was quite popular. Primo de Rivera estableció un gobierno autoritario y nacionalista que estaba inspirado por el régimen fascista de Mussolini en Italia. Invirtió en industria y en proyectos de infraestructura para crear trabajo y modernizar la economía. La economía mejoró, ayudada por la recuperación en el resto del mundo después de la Primera Guerra Mundial.
Después del desembarco de Lucemas en 1925, España y Francia finalmente consiguieron ganar la guerra en Marruecos. Durante un tiempo, la dictadura fue muy popular. In the second half of the 1920s, Primo de Rivera gradually lost popularity due to his failure to solve Spain's problems. Most importantly, he lost the support of the king. In 1929, the Wall Street Cross caused an economic crisis in Spain. After this, almost all groups of society opposed Primo de Rivera, and in 1930 he was forced to resign. He died 6 weeks later in Paris. En la segunda mitad de los años 20, Primo de Rivera perdió su popularidad gradualmente, debido a su fracaso en resolver los problemas de España. Más importante, aún más importante, él perdió el apoyo del rey. En 1929, el crack de Wall Street causó una crisis económica en España. Después de esto, casi todos los grupos de la sociedad se opusieron a Primo de Rivera y en 1930 fue forzado a renunciar. Murió 6 semanas después en París. Pues esto es todo por hoy. Hasta la próxima clase.